Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hari Bol Gauranga Hari Bol Jai Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
Haribo, Haribo, Gora, Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Go Premanande, Haribo. Hare Krishna, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente, a aquellos que están en directo escuchando esta pequeña charla acerca del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Vamos a leer hoy el verso número 29. Muchas gracias a los devotos, a las autoridades y a los encargados de administrar la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires por permitirme compartir con ustedes esta hermosa puesta del Bhagavad Gita, este hermoso capítulo y este hermoso verso en particular, ¿no? En este capítulo 3, que se llama Karma Yoga, Krishna está empezando a hacer algunas declaraciones muy interesantes a nivel conocimiento y muy interesantes en lo que a la introducción a la devoción se refiere, ¿no? Hasta ahora hemos visto, de acuerdo a lo que explica Krishna también, vamos a ver que normalmente las personas, cuando están en una situación de necesidad de recurrir a algo superior porque se encuentran en un momento difícil de sus vidas, de alguna otra manera empiezan a pensar lo que sucede y se transforman en gyanis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezan a inquirir acerca de por qué suceden las cosas que suceden. Entonces en este capítulo 3, donde Krishna está explicando que una de las posibilidades de entender la verdad absoluta es a través de la actividad. Va a develar algunas cosas muy interesantes, pero bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por estar, muchas gracias a aquellos que van a ver el video después en forma diferida y muchas gracias por pertenecer, seguir perteneciendo y para aquellas personas nuevas que están conectándose con la conciencia de Krishna. Esperemos que estén a gusto con lo que vamos a leer y también les damos la posibilidad de que ustedes puedan, después de escuchar la clase, hacer sus preguntas en Facebook y podemos en algún momento responderlas. Así que bueno, muchas gracias. Sin más introducción, vamos a ir de lleno al verso que nos toca hoy día, que como dijimos es del capítulo 3, el verso número 29. Y en sánscrito ese verso dice lo siguiente: Prakritere guna sammuda sayante guna karmashu tan akritsna vidumandam kritsna vinna vichalaye. Prakriter guna sammuda sayante guna karmashu tan akritsna vidumandam kritsna vinna vichalayet. Este verso en sánscrito, que normalmente se canta, palabra por palabra, significa lo siguiente: Prakrite, de la naturaleza material; Guna, por las modalidades; Sammuda, engañados por la identificación material; Sayante, se dedican; Guna karmashu, a actividades materiales; Tan, esas; Akritsna vidaha, personas con un escaso acopio de conocimiento. Esta frase es muy de Srila Prabhupada, ¿no? Cuando empezamos a leer los libros de Srila Prabhupada nos dimos cuenta de esta frase de gente con un escaso acopio de conocimiento. Es interesante el término. Y vamos a ver que en realidad este verso se refiere mucho al conocimiento y explica acerca de qué es verdadero conocimiento. Entonces seguimos con el palabra por palabra. Mandam, personas perezosas para entender la autorrealización. Kritsnavit, aquel que posee verdadero conocimiento. No. Vichalayet, debe tratar de agitar. Traducción de este verso: confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes, o sea, la gente con escaso acopio de conocimiento, se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores
por la falta de conocimiento de que adolecen estos mismos ejecutores. Entonces, nuevamente traducción: confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Y ahora entonces vamos a la explicación que Srila Prabhupada da sobre este verso, significado por Srila Prabhupada. Las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser, aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros, la tierra en la que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismos. El trabajo social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones, siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito y por ello no les interesa. Sin embargo, aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben tratar de agitar a esas personas absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia y a obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna y por consiguiente, el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y así no perder un valioso tiempo. Interesante lo que va a decir Prabhupada aquí. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes, para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Entonces, en este significado, Srila Prabhupada nos está hablando muchas cosas muy interesantes y Krishna también. En realidad, Krishna está empezando a expandir un significado interesante acerca de la esencia de la actividad en sí, cuando es realizada en forma correcta, los resultados que ésta tiene. Pero Prabhupada nos está inclusive expandiendo ese significado, ¿no? Porque nos está hablando acerca de mucho del conocimiento. El verso dice básicamente que las personas confundidas por las modalidades de la naturaleza material, o sea, las personas ignorantes, se dedican a actividades materiales. Y que los sabios no deberían molestarlos, ¿no? Aunque las cosas que ellos están haciendo, los trabajos que ellos están haciendo, el karma en el que se están enredando, es inferior al conocimiento trascendental, porque precisamente son ignorantes, tienen un escaso acopio de conocimiento. Entonces a veces sucede que en la conciencia de Krishna nosotros salimos a predicar el mensaje del Señor y nos encontramos con personas que rechazan muy fuertemente cuando se habla de tópicos espirituales. Entonces en ese momento, y como dice la novena ofensa, creo, con el canto del santo nombre, es que uno no debe predicar, ¿no?, a personas que carecen de fe. Básicamente lo que dice esa ofensa es que uno no debe hablar sobre tópicos confidenciales a personas que carecen de fe. Porque no lo van a entender y porque posiblemente en vez de volverse favorables hacia lo espiritual se vuelven antagónicas, ¿no?, e inclusive ofensivas. Entonces en vez de ayudarlas en la vida espiritual, por ahí las perjudicamos. Por lo tanto, el devoto es justo juez de tiempo, lugar y circunstancia y sabe cuándo aplicar y dar el conocimiento de una manera agradable a las personas, ¿no? Por eso Srila Prabhupada está haciendo una declaración enfática aquí. Inclusive a veces pareciera que está contradiciendo lo que está diciendo Krishna, ¿no? Él dice que los devotos del Señor son más misericordiosos que Krishna, porque ellos en realidad toman el riesgo de predicar la conciencia de Krishna a personas que tal vez
puedan agredirlos. Tenemos muchos casos, ¿no?, en nuestra historia del Vaishnavismo, no solamente de los acharyas del pasado, sino de los acharyas del presente, no mismo los discípulos de Srila Prabhupada, el riesgo que tomaron para distribuir la conciencia de Krishna en países donde estaba prohibido, ¿no?, entrar, como en la época en que la cortina de hierro, ¿no?, los países comunistas que tenían completamente cerradas sus fronteras a todo lo occidental y obviamente a filosofías foráneas, ¿no? Y sin embargo ellos, inclusive de una manera disfrazada a veces, tomaban el riesgo de entrar a esos países para introducir las bombas espirituales reales que eran los libros de Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? Así tenemos muchas historias, ¿no?, de devotos que arriesgaron sus vidas, inclusive algunos devotos que la perdieron también, ¿no?, haciendo esto. Y obviamente aquellos que toman ese riesgo por satisfacer el deseo del Señor, aquellos devotos que conocen profundamente cuál es el verdadero deseo del Señor, toman el riesgo, como lo toma cualquier persona que ama a alguien por amor. Así que bueno, en este caso, Srila Prabhupada está haciendo esta hermosa declaración. Eso es lo atractivo y lo hermoso de los devotos puros, que ellos inclusive a veces sobrepasan en un sentido trascendental las palabras de Sri Krishna, ¿no? Sri Krishna está dando el Siddhanta, ¿no?, está marcando el Siddhanta. Y Srila Prabhupada está diciendo, sí, Krishna está diciendo la verdad, pero incluso nosotros vamos a correr el riesgo porque queremos que la gente ame a Krishna, porque queremos que la gente te conozca a mi Señor, ¿no? Y entonces en ese sentido estamos viendo la entrega, la compasión, ¿no?, que Srila Prabhupada quería que todos los que participamos en esta institución tengamos. Como Srila Prabhupada nos enseñó, hay dos clases de devotos en ese sentido. Están los Vajananandis y los Gostianandis, ¿no? Los devotos Vajananandis son aquellos que, bueno, cantan Hare Krishna, adoran la deidad en el templo y se complacen con quedarse en ese lugar, ¿no? Hoy, en esta época de cuarentena, casi todos nos hemos vuelto un poco Vajananandis porque estamos todos en casa encerrados, aunque estamos haciendo uso de las redes sociales para eso. Pero normalmente el devoto Vajananandi es aquel que hace su vayan, ¿no?, canta Hare Krishna, se va a un lugar apartado y ahí hace su actividad espiritual en conciencia de Krishna. Pero Prabhupada decía, pero en realidad el verdadero deseo del Señor es que nosotros seamos Gostianandis. Y de hecho, nosotros pertenecemos a un movimiento de Gostianandis, ¿no?, porque somos seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que salió a perseguir a aquellos que corrían de lo espiritual y salió a perseguir a aquellos que no querían escuchar acerca de Krishna, porque en realidad el Señor Chaitanya sabe que la única posibilidad para la gente de Kali Yuga y para el beneficio de la gente de Kali Yuga es que escuchen acerca de los tópicos trascendentales de la conciencia de Krishna. Así que Srila Prabhupada nos dijo, nosotros somos un movimiento, no somos un quieto para la conciencia de Krishna, somos un movimiento internacional para la conciencia de Krishna, lo que significa que en realidad nos estamos moviendo, y ese movimiento es en el sentido de satisfacer al Señor, ¿no? Como Krishna declara en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, no hay nadie más querido para mí, nunca lo hubo y no habrá nadie más querido para mí que aquel que explica el secreto del servicio devocional a la gente, ¿no? Y qué decir si cuando él tiene que hacer eso, inclusive corre un riesgo, pero no de una forma voluntaria o por decir masoquista, sino que sabe que hay un riesgo, pero conociendo el deseo del Señor toma el riesgo y da el mensaje del Señor, ¿no? Entonces ese humor que Srila Prabhupada nos imbuye en los significados está muy claro y muy evidente acá. El movimiento, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es un movimiento de Gostianandis o predicadores. Prabhupada dijo también, ¿no?, los libros son la base, la pureza es la fuerza, la utilidad es el principio, pero la prédica es la esencia, ¿no? Cuando hablamos de predicar, ¿no?, o cuando hablamos de esencia, hablamos de la cualidad inherente de las cosas, ¿no? La esencia o el dharma del agua es que moja, el dharma del fuego es que da luz y calor, y el dharma o la esencia de este movimiento para la conciencia de Krishna es que se mantiene vivo porque predicamos, ¿no? Ese es el espíritu o el alma de este movimiento.
Si ese espíritu o esa alma no se mantiene dentro de este movimiento para la conciencia de Krishna, es como sacarle el alma a un cuerpo, ¿no? Tarde o temprano ese cuerpo puede seguir existiendo por algún tiempo, pero gradualmente, por influencia de las modalidades de la naturaleza material, Sakaleneha Mahata, ¿no? Ese cuerpo empieza a descomponerse, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando de este cuerpo se va el alma, ¿no? Este cuerpo empieza a perder el brillo, empieza a perder, bueno, automáticamente se empieza a degradar gradualmente, inclusive empieza a tirar muy mal olor. Lo mismo sucedería o puede suceder con este movimiento para la conciencia de Krishna, si nosotros no entendemos que la esencia de este movimiento es hablarle a la gente acerca de Krishna. Así que eso es muy importante tener en cuenta siempre, conocer cuál es el motivo o la esencia del movimiento al que pertenecemos. Entonces, bueno, aparte de este significado ampliado, ¿no?, por Srila Prabhupada, explicando el humor trascendental de la conciencia de Krishna, el deseo más íntimo del Señor, ¿no? También vamos a analizar un poquito lo demás que dice este verso en cuanto a términos del conocimiento, ¿no? Entonces, confundidos por la modalidad de la naturaleza material, los ignorantes, o sea, gente que no tiene conocimiento, se dedican a hacer actividades materiales y se apegan también a esas actividades. Hace un par de versos atrás, hay un verso famoso del Bhagavad Gita que dice Prakrite Kriya Manani Gunai Karmani Sarvasaha Ahankara Vimudatma Kartaham Iti Manyate. Ese verso está diciendo que precisamente también está como anticipando este mismo mensaje que se está dando en este verso, ¿no? Confundidos por el ego falso, ¿no? Las almas confundidas por el ego falso, se creen las autoras de estas actividades que uno realiza, que en realidad son realizadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces ahí nos está explicando que inclusive las actividades que nosotros hacemos, no las hacemos, sino que las hacen, se manifiestan por las tres modalidades de la naturaleza material y por el cuerpo que hemos adquirido de acuerdo a nuestro deseo y que está de alguna u otra manera imbuido o digitado por las cualidades de la naturaleza material. Como todos sabemos, las cualidades de la naturaleza material son tres: la modalidad de la pasión, la modalidad de la bondad y la modalidad de la ignorancia. Y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Shreshtam Gunakarma Vibhagasya, ¿no?, que de acuerdo al humor, a la modalidad de trabajo con la que la gente ha nacido en este mundo, 4 divisiones de la organización social, ¿no? La gente inteligente, o los sacerdotes, los brahmanas, los vaishyas que comercian, los kshatriyas o los reyes que dirigen, ¿no?, la casta marcial, y también los trabajadores o la clase shudra, ¿no? Entonces Krishna está declarando que en realidad la gente nace con una tendencia particular de trabajo. Y en este caso está diciendo, ¿no?, que todo ese trabajo condiciona al alma, a la persona o al alma dentro de este cuerpo a trabajar de cierta manera. Y entonces, ¿por qué está explicando esto Krishna? Porque vamos a explicar desde el principio de este verso o de este capítulo 3, ¿por qué Krishna está diciendo todo esto, ¿no? Bueno, este capítulo empieza con la pregunta de Arjuna, que dice: O Janardana Krishna Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo, esto que estamos hablando, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra, ¿no? Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. En realidad las instrucciones de Krishna no eran ambiguas, lo que sí era ambiguo era el entendimiento que Arjuna tenía sobre las instrucciones de Krishna. Y Krishna responde: la suprema personalidad de Dios dijo: oh inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica, el análisis, ¿no?, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio, mediante la actividad, mediante el servicio devocional. Uno no puede liberarse de la reacción
de trabajar por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. ¿Por qué le dice esto Krishna a Arjuna? Porque Arjuna, recuérdense, dijo, no quiero pelear Krishna, ¿no? Me voy al bosque a meditar. Estaba diciendo que no quería actuar de acuerdo a su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de Arjuna? Y era un kshatriya, era un guerrero. Él había estado preparado toda la vida y también había nacido con esa influencia astrológica especial, influenciado por la naturaleza material, de manera que su actividad debía ser de pelear. Pero pelear, ¿de qué manera? Pelear para defender la causa justa. ¿La causa justa cuál es? La causa espiritual, la que entiende que esta forma humana de vida está hecha para la autorrealización, para el entendimiento de la verdad absoluta y en última instancia, para despertar el amor puro que tenemos en el corazón. Krishna, Arjuna, que también era conocido como Krishna, a veces se lo menciona como Krishna Arjuna, había nacido para eso. Y como él quería dejar de pelear, entonces Krishna le dijo, no podés, ¿no? En realidad no podés liberarte de la reacción por el simple hecho de abstenerte de trabajar. No es que por no pelear, ¿no?, vas a evitar algún sufrimiento, ¿no?, en el futuro. Entonces Krishna le sigue explicando. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. No hay forma de no actuar. Incluso si te quedas quieto, tú seguís actuando con el pensamiento, con la cabeza. No hay forma, ¿no? Es imposible. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, Arjuna, ni siquiera por un momento. O sea, podemos decir que el no hacer significa hacer, ¿no? Hay un sutra en la comunicación también que dice, no es posible no comunicarse. No es posible no comunicarse. O sea, por ejemplo, si yo ahora digo, no me quiero comunicar y me quedo callado, estoy diciendo algo. Estoy diciendo, por ejemplo, que no quiero hablar. De la misma manera, no es posible hacer algo, no es posible dejar de hacer algo ni siquiera por un minuto, ¿no? Entonces dice, aquel que restringe los sentidos, o sea, aquel que dice, no quiero trabajar, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y es conocido como un farsante, ¿no? Nityachara sauchate, un famoso verso también del Bhagavad Gita. Y entonces Krishna le dice, en cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga, acción, pero alineada con el deseo del Señor, con conciencia de Krishna, sin apego a eso, es muy superior. Entonces, Arjuna, desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu, o para satisfacer al Señor Vishnu, quien es el destinatario de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo, hay que hacerlo, pues de lo contrario, ese mismo trabajo te ata a este mundo material, Arjuna. Así que, oh hijo de Kunti, Arjuna, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de Dios, para mi satisfacción, dice Krishna, y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Bueno, aquí podemos dar introducción a muchas cosas. Podemos hablar de conocimiento, podemos hablar de actividades, y vamos a tratar de hacer un resumen rápido y práctico de todas esas cosas. Cuando hablamos de actividades, hablamos de 3 tipos de actividades, ¿no? Este capítulo se llama Karma Yoga. Y tenemos reacciones que se llaman karma, o actividades que son karma, actividades que se llaman también vikarma, y actividades que se llaman akarma. Entonces acá Krishna le está aconsejando a Arjuna que las mejores actividades para realizar son las actividades akarma. Karma se refiere normalmente a actividades piadosas, actividades buenas que le van a traer a uno un resultado muy auspicioso, que lo van a hacer disfrutar a uno en este mundo material. A veces la gente no utiliza bien la palabra o no entiende la connotación apropiada de la palabra y cuando está sufriendo dice, bueno, es mi karma, ¿no? Hemos escuchado muchas veces eso, inclusive gente que no conoce mucho acerca de la filosofía védica también dice, bueno, es mi karma. Pero en realidad cuando está sufriendo no es karma, es vikarma, ¿no? Y ese vikarma, karma, actividades piadosas, cosas que nos benefician,
Vikarma son actividades impías o actividades pecaminosas, podríamos decir, o actividades que van en contra de la disposición de las escrituras, que te van a traer como resultado un sufrimiento. Yashastra vidinut shreya vartate kammakarata nasashirim abapnoti nasukam naparangatim. Las personas que actúan caprichosamente y con lujuria, sin hacer caso de las disposiciones de las escrituras, o de los buenos consejos de los sabios y de Krishna mismo a través del sonido trascendental, en realidad no logran absolutamente nada. Nasasidim, no alcanzan ninguna perfección. Nasasidim ababnoti, nasukam, no pueden ser felices. Naparangatim, y tampoco pueden alcanzar el destino supremo, ¿no? Ese es el resultado de actuar en contra de las disposiciones de la escritura o generar actividades vikarma. Entonces, acción, reacción. En general, eso podemos decir que se llama karma, pero dentro de esas acciones y reacciones hay actividades positivas, materialmente hablando, karma, y actividades impías, pecaminosas o que van en contra de la disposición de las escrituras para la elevación de la conciencia, se llaman vikarma o van a traer malos resultados. Ahora bien, como dijimos recién, hay una tercera acción que es la que está mencionando Krishna en este último verso que leímos, ¿no? Y esas reacciones o esas actividades se llaman actividades akarma. A, en sánscrito, es lo contrario a. Karma significa trabajo y la reacción consecuente. Entonces Krishna está diciendo, si vos actuás, Arjuna, siguiendo mi deseo y utilizando tu tendencia natural de trabajo para satisfacerme a mí, por ejemplo, peleando en esta batalla, para reimplantar los principios de la religión, entonces por satisfacerme a mí automáticamente te ves libre de las reacciones o los resultados de esas actividades. ¿Por qué? Porque son actividades espirituales. Son actividades que están destinadas a complacer al Supremo Señor Krishna. Mientras que las actividades piadosas, cuando nosotros realizamos estas actividades piadosas, nos enredan en la rueda de samsara, en el ciclo de nacimiento, envejecimiento y muerte, nacimiento, envejecimiento y muerte, y tal vez inclusive nos ayudan a ascender a los planetas celestiales, como está declarado en el capítulo 9, el verso 20-21, dice ahí que las personas que han hecho grandes actividades piadosas se elevan a los planetas celestiales, disfrutan allí enormemente, ¿no? Pero cuando el resultado de sus actividades piadosas se agota, vuelven a caer a este mundo material. O sea que, aunque hagamos actividades piadosas, o aunque hagamos actividades pecaminosas, siempre tenemos que estar pagando o recibiendo los resultados de esas actividades. Por lo tanto, estamos atados a la rueda de samsara del ciclo de nacimiento, envejecimiento y muerte. En este universo material hay 3 niveles o 3 jerarquías de sistemas planetarios: los planetas medios en los que estamos nosotros, los planetas inferiores y los planetas superiores. Entonces uno puede estar haciendo actividades en los planetas medios piadosas y se eleva a los planetas superiores. O inclusive a veces puede estar haciendo actividades impías en el mundo material y se desciende a los planetas inferiores. Pero en general, esos 3 sistemas planetarios están dentro de la rueda de samsara, están dentro del universo material. Las actividades akármicas son aquellas que por ejecutarlas nos hacen trascender el huevo del universo material, ¿no? El huevo del universo material está recubierto por el océano Viraya, o el Brahman impersonal, o el río Viraya, y cuando nosotros hacemos actividades akármicas, que son las que Krishna está diciendo acá, ¡trum!, salimos de ese círculo vicioso y vamos de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Entonces, en este caso, Krishna está recomendando a Arjuna, si tenés que actuar, actúa de esta manera, actúa para complacerme a mí. Y entonces después hay otras cosas interesantes que se dicen en este significado acerca del conocimiento, ¿no? Dice, bueno, hay personas que están haciendo actividades y que, bueno, lamentablemente están haciendo ese tipo de actividades, o karmas o akármicas, ¿no? O karmas o bikármicas, ¿no? Están enredando cada vez más en el mundo material. Y entonces dice, y no deberías perturbarlas con tu mensaje, porque en realidad se van a agitar, ¿no? Se van a poner más, así como por ejemplo nos damos cuenta que a veces cuando los devotos salen a la calle a distribuir los libros de Srila Prabhupada, o salen inclusive a distribuir prasadam, ¿no?
tratan de no utilizar el término Dios o espiritual o religión, porque sabe que son cosas que agitan a la gente, ¿no? Por lo tanto, hay gente que está en una plataforma muy influenciada por las modalidades de la naturaleza material, sobre todo por la modalidad de la ignorancia, que se ven agitadas por consejos que, bueno, que no son los que ellos están esperando, porque están muy confundidos en cuanto a cuál es el verdadero propósito de la vida. Ellos piensan que el verdadero propósito de la vida es, bueno, tratar de disfrutar y hacer lo más que se pueda para poder disfrutar todo lo posible de los sentidos que tenemos, inclusive a costa del sufrimiento de otras entidades vivientes, ¿no? No importa nada, hay que disfrutar como sea. Entonces aquí Srila Prabhupada está haciendo hincapié en este tema, ¿no? En este tema de la ignorancia. ¿Qué es? ¿No? Podríamos decir qué es conocimiento, o podríamos preguntarnos qué es ignorancia. Pero básicamente podemos decir que conocimiento, cuando se habla de conocimiento, ¿no? en el Bhagavad Gita y en los libros de Srila Prabhupada, se habla de conocimiento trascendental. Y ese conocimiento trascendental, ¿no? En el capítulo 4 del Bhagavad Gita está muy bien definido qué significa verdadero conocimiento. Podríamos hacer inclusive una pequeña análisis ontológico, ¿no? O sea, ir a la esencia de qué significa conocimiento. Pero bueno, básicamente hay un significado muy bonito acerca de qué significa verdadero conocimiento en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, que se llama precisamente el conocimiento trascendental. El verso 38 dice, el sánscrito dice, Nahi yanena shadrisham pavitram miha vidyate tatsvayam yoga samsida kalenatmati vindati. Y la traducción es, en este mundo material no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de dicho conocimiento internamente a su debido tiempo. Es un verso muy bonito y el significado de Prabhupada también es muy bonito. Dice lo siguiente. Cuando hablamos de conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo esto así, no hay nada tan sublime y puro en este mundo como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional, y cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz internamente. En otras palabras, este conocimiento y la paz culminan o se juntan en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la última palabra del Bhagavad Gita. Entonces, cuando leo este verso me acuerdo de un verso muy bonito y poético también que describe esta situación. Krishna Surya Sama Maya Adi Andhakara. Tahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Yahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Krishna es como la luz del sol, ¿no? Krishna es Surya Sama. Y ahí donde está la luz del sol, Krishna, en términos de conocimiento, no hay posibilidad de que haya oscuridad, ¿no? Por lo tanto, cuando uno empieza esta práctica de la conciencia de Krishna, gradualmente va purificando su conocimiento. Se va iluminando por dentro, como también declara Krishna en el Bhagavad Gita, que yo destruyo la ignorancia con la enfugente lámpara del conocimiento, ¿no? En el corazón de los devotos que me adoran con devoción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este conocimiento, estamos hablando de que cualquier conocimiento que nosotros podamos aprender, ¿no? O tomar, asimilar de la conciencia de Krishna, va a empezar a disipar gradualmente la oscuridad del corazón, que es precisamente esa oscuridad que nos está haciendo trabajar, como lo definía el verso que leímos, ¿no? en la modalidad de la ignorancia. Entonces, ese conocimiento trascendental, a veces se hace la analogía que es como el sol cuando surge en el horizonte, ¿no? Krishna Surya Sama. A la noche, cuando inclusive hay una noche muy cerrada porque no hay luna, puede ser que inclusive vemos todo oscuro y no sabemos para dónde ir, si tenemos que caminar inclusive en algún bosque. Imagínense esa situación, ¿no? Estamos de noche completamente cubierta, no sabemos, no podemos ver ni siquiera
nuestra mano, ¿no? Porque los sentidos son limitados y al no tener luz no se puede ver, ¿no? Entonces, pero cuando empieza a llegar la hora del crepúsculo, que se empieza a ver una luz en el horizonte, ya podemos empezar a percibir ciertas formas, ¿no? Ciertos contornos, y en medida que ese sol va emergiendo, entonces gradualmente podemos ver, ir viendo todo. Inclusive cuando el sol está pleno ya no hay ninguna oscuridad o nada puede esconderse. Entonces ese es el conocimiento trascendental del que Krishna está hablando aquí, ¿no? Ese conocimiento que es tanto jnana como vijnana. Ya vamos a explicar eso. Porque ahora me recordé también de un ejemplo muy bonito que me dio su santidad Hanuman Presak Maharaj una vez y dijo: ¿cuánta cantidad de oscuridad necesitamos para cubrir la luz de un fósforo, ¿no? O de una vela? Por más oscuridad que haya, ¿no? Esa poquita luz que podemos tener en una vela o en un fósforo no puede ser cubierta por la oscuridad, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cualquier oscuridad que haya puede empezar a disiparse con un poquito de luz que tengamos, ¿no? Entonces, por eso este verso Krishna Surya Sama dice: ahí donde está Krishna no puede haber oscuridad, ¿no? O sea, la oscuridad no puede abarcar nunca la luz. Así que cuando hablamos de conocimiento, como Srila Prabhupada lo dijo aquí, hablamos en esos términos. Y de una manera muy interesante también aprendemos, por ejemplo, que ese conocimiento en la conciencia de Krishna es tanto jnana, o conocimiento teórico, como vijnana, conocimiento realizado, conocimiento internalizado, que ya lo podemos asimilar por experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el ejemplo que Srila Prabhupada daba, el fuego quema, eso es conocimiento teórico, pero la experiencia directa la voy a tener cuando, ¿no?, ponga la mano arriba del fuego. Ahí me voy a dar cuenta, voy a realizar, voy a obtener el vijnana, la realización de qué significa que el fuego quema. Así que Prabhupada también definía que esa adquisición de conocimiento se da también de acuerdo a las personas de tres maneras, ¿no? Hay personas que son muy inteligentes y solamente aprenden escuchando. Cuando alguien le explica algo, la persona dice: ok, el fuego quema, entiendo, ¿no? La otra persona, o la inteligencia de segunda categoría, es la persona que le dicen: mirá, el fuego quema, y ella dice: bueno, sí, el fuego quema, pero quiero saber de qué se trata, a ver qué significa que el fuego quema, y mete la mano al fuego, ¿no? Y ahí, dice, ahora sí, entendí. Pueden pasar dos cosas, puede decir: no meto más la mano al fuego, o puede decir: voy a seguir metiendo la mano al fuego porque quiero seguir entendiendo qué se trata esto de que el dolor que implica, ¿no?, el quemarse. Y esa persona en realidad es la inteligencia de tercera clase, ¿no? De que a pesar de que le han dicho, ¿no?, que el fuego quema, de que a pesar que inclusive ha visto a otras personas que se han quemado, aún así sigue metiendo la mano al fuego, ¿no?, porque no termina de aprender. Y aunque no lo creamos, podemos decir, sin miedo a ofender a nadie, que nosotros venimos siendo una especie de personas de inteligencia de tercera clase. Por eso, Srila Prabhupada siempre nos alentaba, ¿no?, a que eleváramos nuestro conocimiento, ¿no?, trascendental, no solamente a través del conocimiento teórico, sino a través de la experiencia. No necesariamente metiendo la mano al fuego, ¿eh? Porque ese vijnana o esa realización que podemos tener, o experiencia del conocimiento que podemos tener, también la podemos hacer desde el plano espiritual, ¿no? Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, el primer verso del capítulo 9, explica más o menos esto. Dice: Idan tute guhyatamam pravakshami anasuyave jnanam vijnanam sahitam yagyaktua mokshashe shubhat. Entonces dice: oh Arjuna, mi querido Arjuna, te voy a explicar este conocimiento que es de lo más confidencial, con lo cual te verás liberado de las reacciones inauspiciosas de este mundo. Este conocimiento es tanto jnana como vijnana, es tanto teórico como realizado. Y ahí, después de esa explicación, por excelencia, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyaksha Bhagavan Dharmyan Susukam Kart Mahavyayam. Ese verso dice: este conocimiento trascendental, Arjuna,
es el rey del conocimiento. Y es el más confidencial de todos. Es el rey de la educación también. Y es el más confidencial, el más secreto de todos. No todo el mundo tiene acceso a esto que te voy a decir ahora. Este Bhagavad Gita, ¿por qué? Porque brinda una percepción directa de nuestra felicidad espiritual, la percepción directa del alma, del ser, a través de la iluminación. Por lo tanto, es la perfección de la religión. Además, como todos los devotos dicen, es eterno y se practica con alegría. Se practica con alegría este proceso de conciencia de Krishna porque esa es la fuente de la felicidad. Un nombre de Krishna es Rama, la fuente donde toda felicidad emana. Y por lo tanto, cuando uno, por la misericordia del maestro espiritual, tiene una y la asociación de los Vaishnavas y la práctica del servicio devocional, uno tiene una percepción directa de qué significa ser feliz en conciencia de Krishna, automáticamente este conocimiento trascendental se vuelve un vijnana, una realización, algo que asimilamos en el corazón, Entonces esa es la magia de este proceso de la conciencia de Krishna, que no solamente es jnana, sino que es vijnana. ¿Y por qué es la perfección de la religión? Dice Prabhupada. Bueno, por muchos motivos, pero uno de ellos, es que cualquier proceso religioso es un proceso por el cual uno despierta o trata de despertar su conciencia espiritual en relación amorosa a Dios, de cualquier manera que uno lo conciba. Por lo tanto, ¿cuál sería la perfección de la religión? Podríamos decir, bueno, una religión no perfecta es aquella que me obliga a creer por fe ciega que Dios existe. Hay muchas religiones que hacen eso, Tenés que creer. Bueno, pero me gustaría tener una experiencia, me gustaría poder ver, poder percibir. No, vos tenés que creer, tenés que tener fe, esto es así. No, la conciencia de Krishna no es así. La conciencia de Krishna es un proceso, es la perfección de la religión. ¿Por qué? Porque sí te da la posibilidad de experimentar la vida espiritual. Inclusive poder ver gradualmente la forma trascendental, Trivangi, del Señor Krishna, Gopal, quien toca la flauta en el mundo espiritual. Sí, de la misma manera que cuando uno, como dábamos el ejemplo, de cuando el sol va apareciendo en el horizonte, de la misma manera con nuestra práctica de este servicio devocional en la conciencia de Krishna, gradualmente vamos teniendo una percepción a través del santo nombre y en el corazón de la forma trascendental del Señor Supremo. Entonces muchas veces, hay personas que no creen en los procesos religiosos o no creen en lo espiritual y te desafían y te dicen, ¿qué? ¿Acaso vos has visto a Dios? Si has visto a Dios, ¿por qué no me lo mostrás? Y uno con toda seguridad puede decir, sí, por supuesto que lo he visto. Lo he visto de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi avance espiritual. Pero estoy viéndolo gradualmente, de la misma manera en que el horizonte aparece el sol y se empieza a ver los contornos que dibujan el paisaje, Así que sí, nosotros, este proceso de la conciencia de Krishna no necesita tener una fe ciega, una fe árida, una fe seca. Por eso este conocimiento trascendental es tanto jnana, conocimiento, como vijnana, realización. Y por eso es la perfección de la religión. Y es eterno, claro que es eterno. ¿Por qué? Porque es nuestra eterna vida en relación con el Señor Supremo. Y encima, como de yapa, como de no sé cómo se dirá en general en Argentina, pero a veces se suben algunos vendedores a los colectivos y empiezan a ofrecer, bueno, damas y caballeros, tenemos para ofrecerle esta billetera para la dama, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama, Ofrecen el producto, dan el precio y después dicen, y encima, como agregado o como yapa, también le vamos a dar de regalo 3 lapiceras y no sé cuántas cosas más. Y entonces este proceso de la conciencia de Krishna, en este verso, Krishna está diciendo lo mismo, Este proceso de la conciencia de Krishna es la perfección de la religión, es el rey del conocimiento, el rey de la educación, Y encima, como yapa, es eterno y se practica con alegría. ¿Lo compras? Esa es la idea. ¿Comprás esto? Así que bueno, cuando hablamos de conocimiento estamos hablando en esos términos,
Y como cuando me refería recién, para poder entender cómo funciona esto de una manera ontológica, de una manera esencial, también en el capítulo 3 del Bhagavad Gita se nos define el proceso por el cual este conocimiento es adquirido. Adquirido obviamente a través de los sentidos, ¿no? Tanto al escuchar como al ver, como al degustar, todos estos sentidos que adquieren conocimiento. Y como sabemos, y se nos explica también en la literatura védica, estos sentidos son limitados, o sea, pueden percibir un rango de frecuencia o de sabores o de formas limitados, ¿no? Hay cosas que no pueden ver, hay cosas que no se pueden ser escuchadas, pero el conocimiento trascendental, ¿no? Se obtiene también por realización, ¿no? Estos libros de Srila Prabhupada no son solamente libros que uno adquiere conocimiento para especular, sino que te dan una realización especial cada vez que lo lees. De hecho, muchos de ustedes seguro tienen la experiencia de que han leído varias veces el mismo verso, sin embargo, cada vez que lo leen, le encuentran un nuevo significado. Mira lo que dice acá. Srila Prabhupada está diciendo que no somos el cuerpo, ¿no? Que somos el alma espiritual. y uno siente como que no lo había visto nunca o no lo había leído nunca eso, ¿no? Y eso significa que los libros de Srila Prabhupada son libros espirituales que tienen una potencia espiritual muy, muy especial. Por eso es muy importante, ¿no? Satisfacer a Krishna y a Srila Prabhupada distribuyendo estos libros. Entonces, conocimiento, ¿qué significa? Que cuando nosotros adquirimos conocimiento, tanto Jnana como Vijnana, tenemos la oportunidad de discernir apropiadamente, ¿no? Hay un verso ahí en el capítulo 2 o 3 del Bhagavad Gita, no recuerdo bien, que es Indriyani paranyahur, indriyavya parammana, manasastu parabudir, yobude paratastusa, ¿no? Que los objetos de los sentidos, por los cuales los sentidos se atraen, o sea, los sentidos son superiores a esos objetos, ¿no? Superior a los sentidos es la mente, donde todos los sentidos están alojados, ¿no? A veces se explica que mente y corazón es lo mismo en términos sánscritos, ¿no? Chittaha, ¿no? O chettaha. Y superior a la mente es la inteligencia. Y por encima de la inteligencia está el ego o el alma confundida o el alma espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a la conciencia de Krishna no hay tal separación porque no tenemos conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que la inteligencia se despega de la mente cuando tiene conocimiento. O sea, la inteligencia tiene la función de intelegir o elegir entre una cosa y la otra. ¿Y cómo la inteligencia puede elegir? Cuando tiene conocimiento. Si no tiene conocimiento, no puede elegir entre una cosa y otra. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conciencia de Krishna, prácticamente nuestra inteligencia y nuestra mente están en el mismo plano. Y la inteligencia en realidad funciona como una subyugada de la mente, ¿no? La mente dice, quiero comer, y la inteligencia dice, bueno, a ver, ¿qué podemos comer? Vamos por ahí. La mente dice, quiero, no sé, cualquier otro disfrute de los sentidos, y la inteligencia siempre va atrás de la mente como una subyugada, porque no tiene conocimiento para separarse de la mente. Por eso, cuando nosotros empezamos a purificar la inteligencia con conocimiento espiritual, automáticamente la inteligencia se separa de la mente y la inteligencia puede controlar a la mente. Pero esa inteligencia se purifica ¿cuándo? Con dos cosas, con Jnana y con Vijnana. Sobre todo con Vijnana, ¿no? Cuando entonces la inteligencia puede separarse, ahí puede decirle a la mente, cuando la mente dice, quiero comer, la inteligencia va a decir, sí, pero vamos a tomar prasad, ¿no? Y eso inclusive es gradual. Puede ser que inclusive en estados más bajos la mente diga quiero comer. Por ejemplo, en el caso del niño en la plataforma Anamaya, el niño solamente quiere comer o disfrutar de la lengua y todo lo que encuentra se lo lleva a la boca. No sabe si se puede comer o no. No sabe si inclusive si es veneno, ¿no? O un pan o el seno o la teta de su mamá. No distingue eso. Pero a medida que va creciendo va empezando a distinguir. Entonces en algún momento cuando la inteligencia se purifica con conocimiento, él sabe qué cosas comer y qué cosas no. Pero aún así esta inteligencia se sigue purificando hacia el plano puramente espiritual. Y por ejemplo en nuestros días nosotros sabemos que tenemos que tomar o comer o alimentarnos en base a alimentos santificados o ofrecidos a Krishna con amor y devoción. ¿Por qué?
porque sabemos que eso nos ayuda a avanzar espiritualmente. Inclusive, cuando a veces los devotos hacían comentarios sobre vegetarianismo, Prabhupada solía decir los monos también son vegetarianos, ¿no? Los elefantes también son vegetarianos, ¿no? Y siguen siendo elefantes o animales. Entonces nosotros, los conscientes de Krishna, tenemos una inteligencia más purificada porque somos prayadarianos, ¿no? Entonces, lo que significa esto es que nosotros tenemos varios grados en que la inteligencia se va purificando más fino, más fino, más fino, más fino, y también va discerniendo, va eligiendo entre más fino, más fino, más fino. De esa manera, cuando la inteligencia está completamente purificada, automáticamente uno se encuentra en la etapa de Samadhi o en la etapa de la devoción pura, en la que todas sus actividades están dirigidas a complacer al Señor Supremo Krishna. Así que bueno, yo voy a dejar ahí. Podríamos hablar muchas cosas más interesantes con esto, pero voy a dejar ahí de manera que ustedes, si quieren dejar alguna pregunta en el chat de Facebook, tal vez yo pueda responderla. Se hace medio difícil esto de poder contestar preguntas a través de este sistema, pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a lo que Krishna nos provee y como Srila Prabhupada nos enseñó, utilizar todo al servicio del Señor. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de o que esta intervención en la filosofía les haya sido de práctica, no solamente para alimentar su jnana, sino también su vijnana. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.